mi grupo y yo hemos desarrollado el tema sobre la década perdida, o lo que también varios autores lo conocen como la crisis de los 80 que ocurrió en nuestro país. El objetivo de nuestro trabajo fue describir las causas y consecuencias de este periodo que afrontó la economía peruana en los años mencionados. Partiendo de estas causas, nosotros luego empezaremos a ver los gobiernos de Belaúnde, exactamente el segundo periodo, y luego proseguiremos con el primer gobierno de Alan García. Luego, en la tercera parte, tocaremos aspectos económicos a profundización sobre estos gobiernos, qué, qué injerencia tuvieron, cómo reaccionaron, y también por último concluiremos con las repercusiones que dio esta crisis en los años 80 en el Perú y una breve conclusión del tema investigado. Siguiente, por favor. En la década de los 80, exactamente 1980, según el autor Echevarría, se conoció como la década perdida, como lo manifiestan varios autores. Esto se realizó por el resultado de que el país afrontaba crisis sociales y económicas, que estas fueron como consecuencia, esta crisis trajo como que gran cantidad de peruanos emigraran a varios países vecinos, ejemplo Estados Unidos, también el país de Argentina. La crisis financiera fue finalmente dominada durante el primer año de la presidencia de Alberto Fujimori. No totalmente, ¿no? Pero se calmaron las aguas, como dicen. Luego que él realizó una serie de reformas económicas para resolver esta crisis y también la deuda externa y la hiperinflación que todos conocemos. Bueno, las causas que tocaremos son, existen varias causas, pero las más relevantes que tomamos en nuestro equipo fue la disminución de los precios de las materias primas, el fenómeno del niño y la acumulación de la deuda externa, como les explicaba, y la tercera es la pérdida de acreedores internacionales. Siguiente diapositiva, por favor. La disminución de los precios de las materias primas. Durante el periodo de 1980 a 1982, el precio del cobre en la economía mundial se desplomó de casi $3,000 a solamente, por tonelada, $3,000 por tonelada a solamente 1,300 por tonelada. Lo que llevó en el año 1987 que el precio del cobre no había aumentado como se esperaba, se pronosticaba. Acá podemos ver un gráfico por el Banco Mundial, donde se explica que en esas épocas, mira cómo son el precio, ¿no? Disminuye. De 1980 hasta 1980, fluctúen ahí. Y luego para el periodo de 1980 comienza a recuperar su precio. Y así, hasta el año 2000. En este periodo, un autor detalla, el autor Diel, en 1982, detalla que a medida que esta recesión de los precios había obligado a bajar los precios de las exportaciones de los minerales en este periodo, época como el cobre, la plata, a sus niveles más bajos, porque en los últimos 40 años esto no había sucedido. La economía del Perú se había estancado porque nosotros nos conocíamos por un país exportador de materias primas y por consecuencia llevó que la balanza de pagos se desplome y que alertaba una preocupación por varios economistas expertos. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Otra causa, el fenómeno el niño y la acumulación de la deuda externa. El año de 1983
fue el más difícil que enfrentó el gobierno de Belaúnde Terry. A esta crisis se le sumó desastres naturales como inundaciones de campos de cultivo y destrucción de carreteras. Y en la zona sur se dieron sequías, y mientras en la zona central hubieron huaicos que afectaron a varios poblados, y esto significó negativamente a la producción y al comercio, repercutió negativamente. Y por consecuencia, el PBI, como se muestra en el gráfico, cayó a menos 10%. Y también a esto se sumó que escasearon los productos de primera necesidad y por consecuencia, todos conocemos, eh, hubo la inflación. Y esta afectó en ese entonces a los sectores más pobres. Bueno, a ver, la respuesta que de las instituciones gubernamentales en ese entonces por parte del Estado no fueron eficientes. Se puede decir que fueron deficientes, porque a medida que el valor de las exportaciones de Perú comenzaba a disminuir, el presidente Fernando Belaúnde comenzó a limitar los pagos de Perú de sus deudas internacionales en los primeros años de su administración. Siguiente diapositiva. La tercera causa que consideramos es la pérdida de acreedores internacionales. Como les decía que Fernando Belaúnde comenzó a limitar los pagos en el Perú de las deudas internacionales. Para el año 1983, el Perú ya acumulaba 13.000 millones de dólares, aproximadamente el 77% del PBI en deuda externa, y su PIB había descendido en un 20%. Ante esto, el presidente de la UNDE argumentó que los regímenes militares que precedieron su presidencia, en particular los de Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, habían sido convencidos por bancos extranjeros para que esos pidieran préstamos a miles de millones de dólares. Y como reflejo de las dificultades en el financiamiento externo, los desembolsos de la banca internacional, si se puede decir, se restringieron fuertemente ya en los años 1983 y 84 y cesaron por completo ya en el año 1985. Como se observa en el cuadro, todos estos bancos, desde 1900, tomando como inicio 1978, todo avanza de manera normal, pero donde se ven más reflejadas las consecuencias son el año 1983 y 1988. Lo que significó esto es que al retraerse los desembolsos que obteníamos de la banca internacional, en ese entonces el servicio de la deuda amenazaba superar los números a partir del año 1984. Así que el país requería una transferencia de otros acreedores para cumplir con los compromisos contraídos. Dentro de esta, si se puede decir, contexto, circunstancias, el gobierno de Belaúnde inició una política para retrasar los pagos a la banca internacional. Y por coincidencia, al terminar, Alan García, en sus inicios, extendió tanto estas políticas de retrasar los pagos a la banca internacional, al Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Siguiente diapositiva. Le concedo el pase a mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, como ya antes mencionado, por temas didácticos lo repartimos tanto en lo que es
el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry y a la vez el gobierno de Alan García. Pero cabe mencionar que esta época de la crisis de los 80 en sí fue una causa de varias crisis sucesivas que se dieron a lo largo y estas estallaron en 1985 con el gobierno de Alan. Bueno, tomando aspectos históricos, podemos mencionar en el gobierno de Belaúnde ah, que Belaúnde prácticamente tiene un triunfo deslumbrante en el proceso electoral hacia el APRA, dado que el mayor partidario del APRA había fallecido en 1979. Como segundo aspecto podemos tocar el reconocimiento del Estado como organización democrática, representativa y devolverle al país la confianza, dado que en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry fue sacado por las Fuerzas Armadas, lo que es Velasco y posteriormente gobernada por Francisco Morales Bermúdez. Después de los 12 años de dictadura, de por sí un problema complejo fue la de vuelta a la democracia. Este proceso se le llamó prácticamente de vuelta a la democracia, dado que en 1979 Francisco Morales Bermúdez convoca elecciones y utópicamente gana nuevamente Francisco Belaúnde Terry, que fue sacado en su primer gobierno por las Fuerzas Armadas. Ahora, como un cuarto aspecto podemos tocar, la deuda externa peruana había crecido en esos 12 años y la inflación estaba llegando a los 3 dígitos. Como ya lo mencionó mi compañero, bueno, un quinto aspecto podemos tocar, los órganos de prensa incautados por la dictadura fueron devueltos a sus legítimos dueños. Como primera medida, Fernando Belaúnde Terry devuelve estos medios porque fueron quitados de manera autoritaria por los gobiernos de facto. 6. Los decretos, leyes, decretos supremos y resoluciones fueron ajustados al marco constitucional. Si bien es cierto, se sabe que por historia, en 1979 se crea la nueva constitución. Estas que fueron más partidarios militares y con Belaúnde se llega a derogar las leyes a un gobierno más pacifista. Siguiente. Un aspecto muy importante para tener también en cuenta la crisis de los 80 es la formación del terrorismo. Prácticamente la formación del terrorismo se da en los inicios de los años 1950, por esos inicios, prácticamente con el Partido Comunista Peruano y incluso en este periodo se llega a tomar la figura de Mao y Lenin más que todo. En el periodo de 1985 y 1980 y 1985, los brotes terroristas se presentan, sobre todo en Ayacucho y Huancavelica. En este aspecto, Sendero Luminoso con su líder Abigail Guzmán, se manifiestan tanto en 1985, en los años 1980, más que todo, pero claro, a un inicio ellos actuaron de manera muy conservadora, como por ejemplo educando a los jóvenes a una rebelión, para llegar a una rebelión general que fuera tomada a fuerza del gobierno. Como segundo aspecto podemos tocar, la base ideológica en la revolución fue el leninismo y el maoísmo. Si bien es cierto, el Sendero Luminoso tuvo como base ideológica tanto a Lenin y Mao, como ya se pudo apreciar históricamente a la Revolución Rusa y a la Revolución China. La ferocidad terrorista de Sendero Luminoso se puso en plena evidencia en la provincia de Cangallo. Bueno, ¿qué pasa en la provincia de Cangallo? Prácticamente un grupo de terroristas mata al propietario y a su hijo poniéndose en manifiesto hacia el gobierno en modo de oposición. Cuarto aspecto. En 1821, Fernando Belaúnde promulga el decreto legislativo número 046. Este decreto, ¿qué hacía?
tipificaba los delitos del terrorismo y sus circunstancias. Prácticamente estaba restringiendo o viendo ya la manera de derrotar al terrorismo, en este caso al Sendero Luminoso. Siguiente, por favor. Como quinto aspecto podemos tocar, en 1983, en medio del clima de violencia de Ayacucho, se produce la matanza de los 8 periodistas, un guía y un comunero local en el poblado de Uchurracay por Sendero Luminoso, que esto fue acudido y prácticamente Fernando Belaúnde nombra para hacer las investigaciones a Mario Vargas Llosa, que posteriormente en la Comisión de Verdad y Reconciliación fue muy credible su palabra. Quinto, la formación del movimiento de revolución Tupac Amaru en 1984, una modalidad de guerrillas. En 1984 cabe mencionar también que el MRTA surge en una modalidad de guerrillas en el sur del país, prácticamente haciendo esclavos, creando zozobra a la población. Séptimo, el gobierno le encomendó a las Fuerzas Armadas y restablecimiento del mantenimiento del orden de las regiones afectadas. Prácticamente el gobierno de tanta impotencia no sabía qué hacer y le faculta a las Fuerzas Armadas a restablecer y mantener el orden. Siguiente, por favor. Como, como cabe mencionar, Belaúnde estaba en contra de algunos decretos que se dio en el año de 1979 y este ordena la promulgación de varios decretos, como pueden ser el decreto legislativo 149, el cual crea la empresa nacional y edificaciones ENACE. También la ley de corporaciones departamentales, que estas fueron encargadas de promover y ejecutar la inversión pública departamental. También se puede apreciar en el mismo periodo que promulga la Ley General de Educación 2338-4 con una ampliación y cobertura de infraestructura educativa para mejorar el sistema educativo, como fue un inicio de su lema de Francisco de Belaúnde. Ahora, también cabe mencionar un aspecto, es que promulga también la Ley Orgánica de Municipalidades, el 2385-3, que hoy en día vemos algo más promulgado. Siguiente, por favor. Ahora, otro aspecto importante como factor externo se le puede decir que fue la crisis de la deuda interamericana. ¿En qué consiste la deuda interamericana? Si bien es cierto, varios países prácticamente dependían de Estados Unidos y Estados Unidos entra en crisis por la alta demanda de préstamos por países. Por consecuente, esto afecta a la economía peruana. ¿Qué hubo en la economía peruana? Se vio muchas obras paralizadas por falta de préstamos y a la vez también muchos despidos de esas obras, y lo cual genera mucho desempleo en la población. Y como se sabe, aumentan los precios también de los bienes de consumo. Siguiente. Bueno, otro aspecto también importante que se puede tocar en este gobierno es el fenómeno del Niño, que ya lo menciona mi compañero, pero bueno, este fenómeno se da entre octubre de 1982 y mayo de 1983. ¿En qué aspectos afectó este fenómeno del Niño? Prácticamente afectó en tres aspectos muy importantes, como son la pesca, sequías en la sierra e inundaciones en el norte, lo cual generó mucho conflicto en la población y a la vez muchas huelgas. Y cabe mencionar también que este fenómeno del Niño se produce que el Producto Bruto Interno cayó hasta un menos
2% y, y las pérdidas materiales ascendieron a más de 1.000 millones de dólares. Siguiente, por favor. Por consiguiente, doy pase a mi compañero para que nos explique el primer gobierno de Alan García. Gracias, compañero Rolando. Bueno, siguiente, por favor. Gobierno de Alan García. El primer gobierno de Alan García empezó el 28 de julio de 1985 y culminó el 28 de julio de 1990. La ceremonia de transmisión de mando se realizó el domingo 28 de julio de 1985, la cual contó con la presencia de Raúl Alfonsín de Argentina, Hernán Siles Suazo de Bolivia, Belisario Betancourt de Colombia, Nicolás Ardito Barleta de Panamá, Salvador Jorge Blanco de la República Dominicana, Julio María Sanguinetti de Uruguay, y también estuvo el secretario de Hacienda de los Estados Unidos de América, James Becker. Siguiente, por favor. Aspectos políticos. Alan García fue el primer político aprista en llegar al poder en Perú, así como el mandatario más joven, con 36 años, en ser elegido democráticamente en toda la historia del país. Desde el principio se hizo visible el estilo personalista que imprimió García a su gobierno, no dejando que ninguno de sus colaboradores le opacase. Él inauguró un nuevo tipo de populismo que recordaba a las movilizaciones populares de la época del velasquismo. Se hicieron célebres sus balconazos. Se consideraba entonces al partido aprista, el cual fue fundado en 1930, como de tendencia socialdemócrata y moderada. Pero algunos analistas decían que se había derechizado desde la década de 1950. Pero Alan García, como queriendo rescatar los orígenes del viejo partido, empezó con con un discurso radical, antiimperialista y en defensa de las masas empobrecidas de su país. Discurso que se iría desdibujando con el pasar del tiempo. Siguiente. Campaña electoral. Los ejes temáticos de la campaña de Alan García apuntaban principalmente a la reivindicación del pueblo trabajador, la superación de los problemas nacionales y la integración de tanto la izquierda como la derecha. Su discurso, cuyo eslogan decía: "Mi compromiso es con todos los peruanos", hacía referencia a que aún habrá menos sectariado y con mucho más alcance con la población. Además apuntaba a reavivar la mística aprista y apagar las resistencias del elector común. Desventajas. A continuación presentamos algunos de los aspectos que representaron los desafíos más importantes a los que Alan García tenía que enfrentarse. Primera, se tenía una desventajosa relación entre los actores económicos nacionales y el mercado internacional. Había una vulnerabilidad y dependencia del mercado nacional, brecha entre crecimiento demográfico y crecimiento del producto, fuerte concentración del ingreso, relación desequilibrada entre los sectores industriales, extractivos y el agro, hipercentrismo político en Lima, extrema concentración económica en la capital, altos índices de desempleo, atraso tecnológico y en los servicios públicos más básicos. Siguiente, por favor. Elecciones presidenciales.
El domingo 14 de abril de 1985, en medio de un contexto de crisis económica y violencia política, se desarrollaron las elecciones presidenciales, las cuales representaron el quinto proceso electoral consecutivo de Perú. Alan García, con 36 años, ganó los comicios con el 53.1% de votos válidos, logrando a su vez ganar por primera vez en la historia en todos los distritos de la capital, convirtiéndose así en la primera fuerza nacional. Los partidos que participaron en aquel entonces fueron el de Alan García, Alfonso Barrantes, Luis Bedoya, Javier Alba Orlandini, Roger Cáceres Velázquez, Francisco Morales Bermúdez, Miguel Campos Arredondo, Ricardo Napori Izcapiro y Peter Ucalmana Suárez. Siguiente, por favor. Peligro de crisis. En 1987, el peligro de una crisis en la balanza de pagos y en las reservas internacionales era evidente. Sin embargo, el Estado peruano siguió confiando en un crecimiento económico rápido hasta 1988. Al mismo tiempo, se vio obligado a devaluar el INTI y a subir los sueldos y los precios. En líneas generales, la política económica estatal empezó a caer en contradicciones. Por un lado, el gobierno buscaba el contacto directo con los empresarios importantes, llamados los 12 apóstoles, no solo por ser una docena de grupos empresariales. Estos fueron llamados con el fin de persuadirlos a invertir en el desarrollo de la capacidad productiva. Por otro lado, y en su necesidad de aumentar los ingresos del Estado, supuestamente obligó a las empresas a prestarle dinero al Estado. En concreto, las empresas fueron forzadas a comprarle al Estado peruano bonos obligatorios por un valor que llegaba hasta el 30% de las utilidades brutas que las empresas habían obtenido en aquellos años. Siguiente, por favor. Intento de estatización de la banca. A pesar de los beneficios que había logrado la implantación del programa heterodoxo en los primeros 2 años de gobierno, este empezaba a mostrar ciertos límites. El incremento del número de huelgas, paros y protestas ocasionó una fuerte presión para el gobierno, lo cual llevó a la reevaluación del programa económico y a ver la inversión como una prioridad para poder cambiar la situación económica que se estaba suscitando en el país. El entorno presidencial y los equipos técnicos mostraron su opinión a favor de un nuevo impulso del programa económico. Uno de ellos fue Daniel Carboneto, asesor principal del presidente García, y uno de los principales promotores del modelo heterodoxo. El presidente García, de igual manera, empezó a mostrar esta posición públicamente a través de los discursos. Había mencionado la posibilidad de desarrollar un proyecto histórico de largo plazo junto al sector privado. Para ello, manifestó su intención de convencer al sector empresarial de que invierta y reinvierta su capital financiero. Siguiente, por favor. Aspectos sociales. Terrorismo. La actividad terrorista llevada a cabo por Sendero Luminoso y el MRTA se había iniciado durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero se extendió y se intensificó casi a nivel nacional bajo el gobierno de García. Extensas regiones como la selva de Huallaga y casi todas las alturas de los Andes centrales cayeron bajo el control de los terroristas. Estos interrumpían de imprevisto a los pueblos, asesinaban con extrema crueldad a los policías y a las autoridades locales, reclutaban a la fuerza a los pobladores y luego, ante la proximidad de las fuerzas militares, se retiraban hacia las alturas. De los dos grupos terroristas, era el movimiento revolucionario Túpac Amaru el que se mostraba más frágil en cuanto a organización y clandestinidad.
por lo que una labor de inteligencia permitió la captura del principal dirigente, el cual fue Víctor Polay Campos, el comandante Rolando. Sin embargo, la controversia se dio cuando, a menos de 20 días de la transferencia del nuevo gobierno, Víctor Polay y 47 militantes del MRTA lograron fugar del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro a través de un túnel de 330 metros, construido desde fuera del penal. Siguiente. Doy paso a mi compañero. Gracias. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los aspectos económicos de los dos periodos. Por un lado, tenemos al primer periodo, es el segundo gobierno de Belaúnde, y el segundo periodo habla del primer gobierno de Alan García. Siguiente, por favor. Bueno, hablando del primer periodo, a partir de 1979 se inicia la recuperación de la crisis de 1977 y de 1978. Cabe recalcar que tanto Belaúnde como Alan García ya habían estado recibiendo de los gobiernos anteriores, cada uno con crisis diferentes. Por ejemplo, a Belaúnde le tocó iniciar la recuperación de la crisis de 1977 y la del 78. Por otro lado, hubo una significativa ampliación del volumen de exportaciones y un incremento de la inversión público-privada. Esto lo podemos observar en el cuadro número 2, donde tenemos los principales indicadores macroeconómicos del Perú en ese periodo. Siguiente, por favor. Las características del segundo gobierno de Belaúnde. A través de la inversión extranjera y el endeudamiento externo, se planteaba ampliar el sector exportador. La liberación arancelaria y la desprotección industrial deberían incentivar la eficiencia de la actividad manufacturera y permitir el desarrollo más amplio de la exportación no tradicional. Intentó aplicar una política expansiva con las siguientes características: incrementando los niveles de gasto corriente y especialmente de inversión en el sector público, generando una sobrevaluación de la moneda nacional, mostrando así sus tendencias populistas. Crecimiento importante de las importaciones, debido a la acumulación de presiones de importación contenidas en los años 70. La situación del sector externo se complicó por un marcado deterioro de las cotizaciones internacionales de las exportaciones. Siguiente. Siguiente, por favor. Otras características. El gobierno realizó un prepago de la deuda externa a los bancos internacionales. El moderado incremento de los volúmenes de exportación no pudo contrarrestar esta tendencia. Como consecuencia, la balanza comercial se tornó negativa, agravándose fuertemente el desequilibrio en cuenta corriente. El déficit comercial y de servicios no pudo ser enteramente financiado por los ingresos de capital a largo plazo, generándose una pérdida significativa de reservas. Por otro lado, las principales medidas de política económica incluyeron una aceleración de la devaluación, la restricción del crédito al sector privado, imposición de una nueva política salarial. Todas las anteriores medidas tuvieron un impacto negativo, registrándose una caída del PBI. La recesión interna originó una contracción de las importaciones. De esta manera, Belaúnde deja un gobierno con una economía que ha superado coyunturalmente su desequilibrio externo y fiscal. Siguiente. Como segundo periodo tenemos a Alan García en su primer gobierno. Todos aquí hemos escuchado comentarios de nuestros padres, abuelos, y que han escuchado la palabra intis, leche en sí, las colas, escasez, cualquier parecido con la realidad, chicos, es pura coincidencia. Bueno, todo esto es una crisis económica social. Alan García intentó combatir la inflación a través del reajuste de algunos precios y establecer las bases para reactivar la producción nacional. Siguiente. Origen de la crisis. Al inicio, todas las medidas que intentó implantar Alan García parecían exitosas. La inflación mensual pasó de 12.5 a 3.5 en el mismo año. Aumentó el salario de los trabajadores, la popularidad del expresidente creció, incluso en toda Sudamérica. La economía estaba dando señales de recuperación,
Pero, siguiente. Debido a todas estas medidas que estaba intentando, o bueno, eh, ah, había implantado Alan García, la falta de ingresos suficientes y de inversión pública para reactivar la economía del gobierno recurrió a préstamos extranjeros. El Fondo Monetario Internacional consideró a Perú como un país no elegible para préstamos. El Perú se estaba yendo a una crisis de reserva. La devaluación del INTI fue inevitable. Siguiente. Características. La inflación anual del quinquenio fue cercano al 1.000.000% anual. La contracción de la economía se focalizó en los sectores minería y manufactura. García decide estatizar los bancos. Entramos como ejemplo en la historia de las peores economías del mundo, caracterizado por ser de corte marxista. Y bueno, la ya conocida hiperinflación, como todos sabemos, son porcentajes muy altos, derivando a una especulación de precios y escasez de productos de primera necesidad. Siguiente. Bueno, como comentario adicional tenemos García después de los años 80. Como el anterior grupo habló sobre la crisis del año 2008 y por qué no tuvo el Perú no sufrió los impactos, creo que podríamos decir que fueron por las medidas que tomó Alan García. García, como bien sabemos, volvió a postular otra vez, recibió un gobierno con una economía estable y con crecimiento, convirtiéndose en un abanderado y defensor de la inversión extranjera y local, esto diferente a su primer gobierno. Todo esto, pero se vio empañado por los siguientes acontecimientos: negocios turbios, lavajato, asociaciones público-privadas. Siguiente. Bueno, siguiente para poder concluir más rápido con la exposición. De paso a mi compañero. Eh, Bien, profesora. Chicos, buenas tardes. Bien, a continuación vamos a hablar sobre las consecuencias y, y enseguida también hablaremos sobre las conclusiones, ¿no? Bien. En el gobierno de Alan García, o en el primer gobierno de Alan García, lo que Alan García, la primera gran consecuencia fue que el FMI o el Fondo Monetario Internacional nos declaró como inaccesibles de crédito o insolventes. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que no podíamos ser, no podía- ningún otro país nos podía prestar más dinero y tampoco podría importar productos a nuestro país, ¿no? A Perú, ¿no? ¿Esto a qué se debió? Pues esto se debió a que Alan García dijo que el Perú iba a producir sus propios productos y también que, bueno, o sea, también disminuyó el porcentaje que se iba a pagar de la deuda externa. Antes se pagaba la deuda externa del 60%, lo disminuyó al 10%. Es algo así como que de 100 intis se pagaba 60, se debería pagar 60 intis como, o sea, parte de pago y los otros 40 eran para el Perú, ¿no? Pero no. Alan García dijo que solo 10 iban a ser pagados y lo demás iba a ser para el Perú. Es así como y y el FMI al darse cuenta sobre ello, nos declaró como inaccesibles de crédito. Y bueno, insolventes, como ya les había mencionado, ¿no? Porque habían cerrado el mercado, porque en el gobierno se dijo que íbamos a producir nuestros propios productos. Bien. Y la segunda consecuencia, ¿cuál fue? Pues fue la que el presidente colocó un subsidio como el de muchos. Y bueno, y dicho subsidio consistía en un mecanismo tipo congelar los precios. ¿Y cómo funcionaba dicho subsidio? Pues se los voy a explicar nuevamente como un ejemplo. Supongamos que un saco de arroz costaba 100 intis. Entonces el Estado, y bueno, y el subsidio consistía en que el Estado pagaba el 70%, es decir, 70 intis, y el ciudadano pagaba el 30%. Así todos estaban tranquilos y felices. Pero esto genera una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que este subsidio que hacía en algún momento se iba a acabar. Y así fue. Y bueno, y también cabe recalcar que este subsidio se hizo con las reservas internacionales netas, o con las RIN, ¿no? Y pues bueno, en algún momento se iban a acabar las RIN, y pues fue así, se acabaron y se vieron reflejados los verdaderos precios de los productos. Y así se había generado ya una inflación. Bien, y la tercera consecuencia. Bueno,
Alan García, al ver que ya había generado un cierto grado de inflación, la primera alternativa de solución que buscó fue la de buscar un préstamo extranjero. Pero recuerden, el FMI nos había catalogado como inaccesibles de crédito e insolventes. Es decir que nuestro país ya no podría ya no podría ya solicitar más créditos a otros países. Y esto hundió aún más a nuestro país, que ante esta situación trató de buscar más soluciones para evitar esta crisis. Y la alternativa que aplicaron a esta crisis fue la de crear más billetes. Ya saben que un país donde hay inflación, crear más billetes genera aún mucha mayor inflación. Y es así como se generó la hiperinflación. Pero mira, se generó la inflación, la hiperinflación, y todo esto a consecuencia de que nos cerraron el mercado y también que había aumentado, también por los subsidios que Alan García había dado, ¿no? Bien, pero ya luego se acabaron las reservas internacionales netas. Entonces nosotros volvimos a la realidad. Bueno, en ese caso, las personas que vivían en ese tiempo no volvieron a la realidad y vieron los verdaderos precios. Y eran precios bastante altos y había una inflación bastante alta. Ya no habían productos porque recuerden que también éramos insolventes, no había importaciones. Ya habían productos de primera necesidad. Y ahí se formaron las grandes colas, también hubo desempleo masivo. Y bien, las conclusiones. Bueno, este gobierno de Alan García fue golpeado por varias crisis, entre ellas la inflación, el terrorismo, como lo habían explicado mis compañeros, el MRTA y el Sendero Luminoso, el desempleo y la hiperinflación, ¿no? Que ya les he explicado cómo funcionó. Y hay muchos que catalogan este gobierno como el peor de todos, y a consecuencia de ello se generaron grandes colas y desempleo, como les había mencionado ya, ¿no? Y es así como terminó el primer gobierno de Alan García y fue ahí, y después vino el gobierno de Alberto Fujimori. Mm, Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, chicos, gracias a ustedes. Vamos a cortar aquí debido al tiempo que se nos ha pasado. Gracias por su exposición. Por favor, las dos preguntas que tienen inmediatamente el jueves.